Bienvenidos una vez más a su santuario del chismorreo y la especulación, el único canal que se atreve a desenterrar los secretos más jugosos y las verdades ocultas detrás de esas cámaras que nos regalan a nuestros actores y series favoritas. Estoy que no quepo en mí de la emoción de estar aquí con todos ustedes hoy. Y como bien habrán podido adivinar por ese título que es un auténtico cebo para mentes curiosas, hoy vamos a zambullirnos de lleno en la historia de una pareja que ha logrado paralizar el mundo, una pareja que ha sido objeto de *SIP o *masivo, una pareja que ha generado más debates que la existencia del monstruo del lago Ness de Method de Mir y Can Yaman. Sí, mis vidas, han leído bien. Hoy vamos a analizar con lupa, con microscopio y con todo el arsenal de una buena esa supuesta confesión bomba que ha provocado un terremoto en el ciberespacio, ese rumor de amor eterno que, bueno, ya saben cómo funciona este cotilleo. ¿Será que finalmente la llama del amor ha resurgido de las cenizas? ¿O es puro y duro clickbait para alimentar nuestra sed de salseo? Aquí, en este su canal, nos vamos a encargar de desentrañar la verdad cueste lo que cueste. Pero antes de que nos lancemos a esta piscina de rumores y teorías conspiratorias, quiero pedirles un pequeño favor que para ustedes no cuesta nada, pero para nosotros significa el universo entero. Si les gusta el contenido que les ofrecemos, si disfrutan con nuestros análisis dignos de un máster en relaciones sentimentales turcas, si se deleitan con nuestras teorías más locas y, sobre todo, si son adictos a este salseo turco que nos mantiene despiertos por las noches, no se olviden de suscribirse al canal. Hagan sonar esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia de fans que comparten la misma pasión por el drama. Y si ya son parte de esta comunidad maravillosa, muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir buscando la verdad. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque este viaje va a ser largo, apasionante y sobre todo cargado de revelaciones sorprendentes. Vamos a destapar la verdad que se esconde detrás de The Method de Mir y Can Yaman. Bien, empecemos por el principio, como si estuviéramos leyendo un buen libro de intriga. La chispa entre Demet y Can, esa descarga eléctrica que hizo saltar los plomos a medio mundo, se hizo evidente durante el rodaje de la archiconocida y exitosísima serie Erkencikus, pájaro madrugador para el público hispanohablante. La química entre ellos era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo jamonero. La pantalla parecía arder cada vez que Candy Beat y Saneman compartían una escena. Y claro está, a los fans, que somos como sabuesos rastreadores de pistas amorosas, no tardamos ni 5 segundos en empezar a *sipearlos hasta el infinito y más allá. De repente YouTube se inundó de vídeos recopilatorios con sus mejores momentos, las plataformas de fanfics se llenaron de historias de amor apasionadas y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla con debates interminables. ¿Eran simplemente unos actores extraordinarios o había algo más, algo que trascendía la pantalla? Esa era la pregunta del millón, la cuestión que nos quitaba el sueño. Durante el tiempo que duró la serie, ambos actores se encargaron de alimentar un poco esa ilusión, esa esperanza de que el amor traspasara la ficción. Interacciones cariñosas en redes sociales, miradas cómplices en entrevistas, comentarios halagadores el uno del otro. Todo parecía indicar que efectivamente había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad. Incluso se les vio juntos fuera del set de rodaje, disfrutando de cenas románticas y eventos sociales. La euforia entre los fans alcanzó niveles estratosféricos, el fandom estaba en llamas. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, la trama dio un giro inesperado y no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Una vez que Erkencikus llegó a su inevitable final, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse tan rápido como un café olvidado en invierno. Dejaron de interactuar en redes sociales, se distanciaron en eventos públicos y, en definitiva, la magia se esfumó como por arte de magia. Empezaron a surgir rumores de peleas y desacuerdos, de conflictos internos y diferencias irreconciliables. Algunos medios incluso llegaron a insinuar que la relación se había terminado de forma abrupta y poco amistosa, dejando un regusto amargo en la boca de todos los que habíamos creído en ese cuento de hadas. Cada uno siguió su propio camino, como si la vida les hubiera marcado destinos diferentes. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, cruzando fronteras y conquistando tanto Italia como otros países. The Method de Mir continuó triunfando en Turquía, consolidando su carrera con series y películas de gran éxito.
que la catapultaron a la fama. Ambos encontraron el amor en otras personas, intentando rehacer sus vidas y dejar atrás el pasado. Can tuvo una relación bastante mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta, un romance que acaparó portadas y generó ríos de tinta, pero que finalmente terminó en ruptura. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño, una celebración fastuosa que fue retransmitida por numerosos medios y que parecía ser el comienzo de una nueva etapa llena de felicidad. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde los giros inesperados se suceden como en una montaña rusa. El matrimonio de Demet y Oğuzhan duró poco más de un año, un suspiro en comparación con las expectativas que se habían generado. La noticia de su divorcio sorprendió a muchos, aunque algunos ya sospechaban que las cosas no iban bien entre ellos, que la llama del amor se había apagado demasiado pronto. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer, alimentando la especulación y el morbo. Algunos apuntaban a que el motivo de la ruptura era la incompatibilidad entre ambos, que sus personalidades chocaban y que no lograban encontrar un punto en común. Otros hablaban de infidelidades de terceros en discordia que habían sembrado la semilla de la duda y la desconfianza. Y por supuesto, no faltaron los que mencionaron a Can Yaman como posible factor detonante, como el fantasma del pasado que siempre regresa para atormentar el presente. Y ahora, llegamos al meollo de la cuestión, al punto álgido de este drama turco, la supuesta confesión bomba de Demet Özdemir. En los últimos días han circulado por internet numerosos artículos y vídeos que aseguran que la actriz ha confesado su amor eterno por Can Yaman, que ha reconocido que nunca pudo olvidarlo y que su corazón siempre le ha pertenecido. Según estas fuentes, Demet habría declarado que nunca dejó de amar a Can y que su relación con Oğuzhan fue un error, una equivocación que lamenta profundamente. Una declaración de este calibre obviamente ha causado un gran revuelo entre los fans y los medios de comunicación, que han visto en esta noticia la posibilidad de un reencuentro épico. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir ha confesado su amor por Can Yaman? ¿Es esta información una verdad irrefutable o una simple manipulación para generar expectación? La respuesta corta y la más decepcionante para muchos es: no hay evidencia concreta que lo demuestre. La mayoría de los artículos y vídeos que circulan por Internet no citan fuentes fiables y se basan en rumores y especulaciones, en testimonios anónimos y en interpretaciones subjetivas. No hay declaraciones oficiales de Demet ni de Can que confirmen esta supuesta confesión, ni entrevistas ni comunicados que respalden esta información. Es muy probable que esta historia sea una invención, una creación artificial diseñada para generar clics y visitas, para alimentar el *engagement* y aumentar los ingresos publicitarios. En el mundo del entretenimiento, este tipo de rumores son muy comunes, especialmente cuando se trata de parejas que han tenido una gran química en pantalla, que han logrado conectar con el público y despertar la imaginación de los fans. Los fans, ansiosos por ver a sus ídolos juntos, son fácilmente manipulables por este tipo de noticias falsas, que apelan a sus emociones y a sus deseos más profundos. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Es cierto que la relación entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de misterio, que ambos han evitado hablar abiertamente sobre ello y que han preferido mantener un perfil bajo. Quizás en el fondo aún queda algún sentimiento entre ellos, alguna chispa que no se ha apagado del todo. Quizás, algún día, decidan sincerarse y contarnos la verdad, revelando los secretos que se esconden en sus corazones. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es especular y esperar, analizar las señales y tratar de descifrar el código oculto en sus miradas. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores y actrices, admirando su talento y profesionalismo, y dejándonos llevar por la magia de sus interpretaciones. Y por supuesto podemos seguir *hipeando a Can y Sanem Erkencikus, reviviendo esos momentos mágicos que nos hicieron soñar con un final feliz, con un amor que supera todas las barreras y vence todos los obstáculos. Es importante recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias vidas. Tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones, a elegir su propio destino y a construir su felicidad como mejor les parezca. No podemos presionarles ni exigirles que hagan lo que nosotros queremos, ni imponerles nuestras expectativas ni nuestros deseos. Solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados, ya sea en el amor o en la amistad.
Y ahora, vamos a analizar un poco más la situación desde diferentes perspectivas, como si fuéramos estrategas militares planificando una campaña. ¿Qué podría significar una reconciliación entre Demet y Khan para sus carreras? ¿Cómo reaccionarían sus fans, los soldados de su ejército? ¿Qué implicaciones tendría para sus respectivas vidas personales, para sus relaciones y sus familias? Desde el punto de vista profesional, una reconciliación podría ser un auténtico bombazo, una explosión mediática que sacudiría el mundo del espectáculo. Imaginaos una nueva serie o película protagonizada por Demet y Khan, un proyecto que los reuniera en la pantalla y les permitiera demostrar todo su talento. Sería un éxito asegurado, un fenómeno de masas que atraería a millones de espectadores de todo el mundo. Los fans de Erkencis se volverían locos de alegría y la expectación sería máxima, generando una promoción gratuita e inigualable. Los productores se pelearían por tenerlos en sus proyectos, ofreciéndoles contratos millonarios y guiones a medida. Sería una oportunidad de oro para ambos actores de relanzar sus carreras, de alcanzar nuevas cotas de popularidad y de consolidar su estatus como estrellas internacionales. Pero también podría ser un riesgo, una apuesta arriesgada que podría salir mal. Si la relación no funciona, si la llama del amor se apaga de nuevo, la tensión en el set de rodaje podría ser insoportable, creando un ambiente tóxico y perjudicial para la producción. Los rumores y las especulaciones volverían a surgir, alimentando el morbo y la intriga, y podrían afectar negativamente a la calidad del trabajo. Además, si la serie o película no tiene éxito, si no logra conectar con el público, podría ser percibido como un fracaso personal para ambos actores, dañando su imagen y perjudicando sus futuras oportunidades. En cuanto a la reacción de los fans, es difícil predecirla con exactitud, ya que cada persona tiene su propia opinión y su propia forma de expresar sus emociones. Algunos se alegrarían enormemente y celebrarían la reconciliación como si fuera un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. Otros, sin embargo, podrían sentirse decepcionados o traicionados, especialmente si han apoyado sus relaciones con otras personas, si han creído en sus matrimonios y en sus proyectos de vida. También habría quienes se mostrarían escépticos y desconfiados, recordando los rumores de peleas y desacuerdos del pasado, temiendo que la historia se repita y que la felicidad sea efímera. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta las implicaciones para sus vidas personales, para sus relaciones con sus familias y sus amigos. Una reconciliación implicaría dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, perdonar y olvidar, reconstruir la confianza y la intimidad. Tendrían que superar los obstáculos y las dificultades que les separaron en el pasado, aprender de sus errores y construir una relación sólida y duradera. También tendrían que lidiar con la presión mediática, con las expectativas de los fans y con el juicio de la sociedad, que siempre está dispuesta a opinar sobre la vida de los demás. En definitiva, una reconciliación entre Demet y Khan sería una decisión muy importante y compleja, con consecuencias tanto positivas como negativas. Solo ellos pueden decidir si vale la pena correr el riesgo, si están dispuestos a apostar por el amor y a luchar por su felicidad. Pero volviendo al tema central del vídeo, es importante reiterar que la supuesta confesión de amor eterno de Demet Özdemir por Can Yaman es por ahora solo un rumor, una especulación sin fundamento. No hay pruebas que lo confirmen y es muy probable que sea una invención creada para generar clics y aumentar la popularidad de ciertos medios. No debemos creernos todo lo que leemos en Internet, ni dejarnos llevar por las emociones y los deseos. Debemos ser críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes y contrastar los datos antes de dar por cierta una noticia. En el mundo del entretenimiento, es muy fácil manipular la información y crear noticias falsas, especialmente cuando se trata de la vida personal de los famosos. Los medios de comunicación a menudo se aprovechan del interés de los fans por sus ídolos para generar titulares llamativos y aumentar sus ingresos, sin importarles el daño que puedan causar a las personas involucradas. Debemos ser conscientes de esto y no caer en la trampa, ni contribuir a la difusión de rumores infundados. Así que por ahora vamos a tomar esta noticia con pinzas y esperar a ver si hay alguna confirmación oficial por parte de Demet o Khan. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento, y respetando su privacidad y sus decisiones. Y recordad, lo más importante es respetar su privacidad y no presionarles para que hagan lo que nosotros queremos. Son personas como nosotros y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante.
Hemos analizado a fondo el rumor de la supuesta confesión de amor eterno de Demet Özdemir por Can Yaman y hemos llegado a la conclusión de que por ahora, no hay pruebas que lo confirmen. Hemos hablado de la historia de amor entre Demet y Can durante el rodaje de Erken Cikus, de su posterior distanciamiento, del matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç y de su reciente divorcio. También hemos analizado las posibles implicaciones de una reconciliación entre Demet y Can para sus carreras y sus vidas personales. En definitiva, hemos intentado desentrañar la verdad detrás de este rumor y daros una visión objetiva y equilibrada de la situación. Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay algo de verdad en este rumor? ¿Os gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿Qué pensáis de su relación con Oğuzhan Koç? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares amantes del salseo turco y de las telenovelas. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el salseo nunca termina.